Hola, bueno, yo soy Jaime Yacaman, soy corresponsal de cultura en Vizcaya, en Cultura Bay. Y bueno, en esta ocasión estoy con un personaje que además conozco ya desde hace muchos años. Estaba yo, ahora que venía aquí al Museo de Arqueología, donde estamos ahora mismo, para ver la obra de Diego Aldazoro, recordaba yo que estaba yo haciendo cuentas, creo que te conozco desde hace 13 años. Puede ser. Diego, bueno, pues a Diego yo lo conocí cuando yo era profesor de pintura y dibujo En Irala. en Irala. Eh, y bueno, pues a partir de ahí yo he visto un poco todo el proceso de Diego Aldazoro como, no sé, para mí como artista, no sé tú cómo te consideras. Yo últimamente me defino como artificiero. Artista nunca me ha gustado la palabra. Sí. Fotógrafo dicharachero he dicho muchas veces, aunque a lo mejor tampoco lo de dicharachero en algunos proyectos no tiene mucho sentido. Y en la actualidad digamos que a lo mejor pues eso, entre creador o artificiero, si llega al caso. Fundamentalmente eso, ¿no? Creador, pues sí, ¿no? Tal como dices, porque además creas una serie de objetos que parten un poco desde mi punto de vista de lo convencional para luego convertirse, digamos, en algo híbrido, como es el caso de tu exposición titulada, bueno, la exposición se titula, aquí en el Museo de Arqueología, se titula Catálogo de una exposición o la exposición de un catálogo. Eso es. Y es lo que tenemos aquí, tengo aquí en mis manos, que además me ha obsequiado Diego, pues el catálogo de una exposición que has hecho en Soria, Eso ¿no? es. Porque bueno, tengo que decirles que Diego es soriano, pero de familia también Con la parte de mi abuelo paterno de Euskadi. de Euskadi. Entonces, bueno, pues también hay una doble identidad de alguna manera. Diego vive aquí en Bilbao, vive aquí en Bilbao. Sí. Y esta exposición bueno, este catálogo forma parte de una exposición que existe en Soria. Eso es. La cosa es que yo llevo 4 años haciendo una tesis en torno a mi biblioteca y eso había, digamos, sido como una excusa, además de por el interés en centrarme en la investigación, para abandonar un poco el mundo de las exposiciones, que no había tenido ni mucho éxito yo con ellas, ni el dinero que había invertido me había aportado gran satisfacción. Pero gracias a la concejala de Soria y a otro chico que yo ya había hecho 3 exposiciones en el Palacio de la Audiencia en torno a la temática rural y mis raíces sorianas, por una especie de carambola cósmica salió esta exposición y entonces me parecía que era una oportunidad muy buena para poder cerrar un poco el círculo de la ruralidad en Soria con la ruralidad en el contexto de Euskadi en torno al caserío donde había nacido mi abuelo Asensio. Pero también en este caso dejando un poco de lado el tema etnográfico propiamente y dándole un aspecto, una identidad, una orientación un poco más transdisciplinar. Exactamente, exactamente, porque lo que, digamos, pueden ver aquí en el museo es esa conexión precisamente a través de, por un lado, la exposición de Soria, que es todo un despliegue, digamos, por lo que me has contado, un despliegue de imagen, de objetos, Sí, para hablar precisamente además que, bueno, como decía anteriormente, conozco prácticamente cómo ha ido tu proceso y que tiene que ver con esas raíces propias que tiene que ver también con esos personajes de tu vida importantes, como el caso de tu abuela, que ya, bueno, Diego, ¿en qué año te dieron la beca en Bilboarte? 2017 posiblemente. En 2017 yo además estuve en la presentación y pudimos ver
una serie de objetos, vídeos también, ¿no? De alguna manera videocreaciones o esto híbrido también entre documental y, bueno, todos los conceptos manejados. Y por otro lado, la parte impresa, que eso también marca mucho tu línea de trabajo. Claro, sobre todo porque al dejar algo publicado ya trasciende un poco el tiempo de la propia exposición. Ahí en Bilbao Arte dejé, digamos, 2 páginas dentro del catálogo colectivo de la instalación que había hecho, y en este caso el catálogo podría ser la excusa para, ya que la exposición de Soria, muy grande, no sé si decir muy buena o no, porque no creo que sea tanto, pero donde además de fotos y colas había paneles muy grandes, donde iba mostrando todo el contexto y el proceso de la obra. Entonces, para mí, últimamente tiene más valor el proceso que el resultado, Sí. pero en este caso también el catálogo sería una pequeña síntesis o una muestra parcial de esa exposición, Claro. que es algo más manejable, y que por eso pensé aquí en el Museo Arqueológico, como se ve ahí al fondo en el vídeo, tener el catálogo expuesto en un atril para que por lo menos sea, digamos, como una muestra o algo testimonial, podríamos decir. Claro, porque además hiciste tú el caballete, me estabas contando, Sí. el atril. Lo has hecho tú, es de madera. Ahora vamos a dar un paseíto para que puedan ver un poco la obra. Y bueno, Arrizpauzueta. Eso, ese es el nombre del caserío que en la actualidad se llama Arripozueta. Y esto sería, digamos, como el origen de la palabra. Ok. La traducción podría ser algo así como el paso de piedra para cruzar el río. Arri de piedra, pauso. Paso como puente, Sí, vale. pero un puente, digamos, hecho con 3 piedras para cruzar un río pequeño. Porque los nombres de los caseríos, además de luego dar el nombre a la familia que vivía en ellos, tenían, digamos, como una vinculación topográfica con el terreno. Claro. Bueno, aquí hay una imagen dentro de este maravilloso catálogo, que es una pintura del caserío de... Eso, que está en un pueblito que se llama Olaeta, que pertenece a Lamayo, en Álava, pero a la vez está fuera de su valle propiamente y más cercano a Ochandiano, a Ochandio aquí en Vizcaya. Ok, ajá. Y bueno, comentabas, ¿no? Que este cuadro es de ¿qué época me habías dicho? Pues más o menos de los años 70. No sé si pone ahí Manuel Olano o algo así, no sé si se llega a ver la firma. Muy bien. Sí, se ve algo, pero no se alcanza a ver muy bien. Entonces, el primo de mi padre, que fue el que se quedó con el caserío, en aquellos años pasaba gente por los pueblos que ofrecían hacer un cuadro para que tuvieran esa memoria o ese recuerdo de sus raíces. Claro, también. no había fotografía. Bueno, igual sí que había fotografía, ya en esos años sí había, pero... Había fotografía, pero bueno, esto seguía siendo una forma de registrar... Eso ya no sé por qué motivos, o pues me imagino que era un medio de vida, donde el pintor cobraba algo y ofrecía a la gente. Claro. A lo mejor todavía en esos entornos, o no sé si por esas circunstancias, a lo mejor la pintura tenía más valor que la fotografía. Seguramente. No lo sé. La fotografía podría haber sido más barata también. Claro. Sí, por eso también es como esta unión, este vínculo también del arte con la vida rural, de alguna manera también. Y esto también como del registro que tú de alguna manera, o esta labor arqueológica que has hecho tú en torno a tu familia, que parte de lo rural, ¿no? Eso,
podríamos decir arqueología en plan simbólico, Sí, sí, pero sí. arqueología por un lado del saber, para yo acercarme y conocer esa historia de la parte de la familia con la que no había tenido mucho vínculo ni de pequeño ni de mayor. Claro. Entonces yo también me acercaba, entre comillas, como un extranjero, al ser alguien lejano, Claro. digamos, de nacimiento Zadi, Claro. y extranjero también en cuanto a las costumbres, Ajá. a pesar de vivir en Bilbao una temporada. Claro. Y entonces la arqueología podría ser, entre comillas, tanto del registro de los antepasados, por el nombre, digamos, por la intimidad y por el vínculo familiar, también un poco por los objetos y por los propios restos que quedaban en el caserío, Claro, que yo he tenido siempre como esa pasión por rescatar, Claro. rescatar entre las ruinas, rescatar esos objetos que, aunque no sean valiosos económicamente, tienen un valor sentimental. claro, claro. Como pone la explicación, digamos que partes también de lo que es el significado de la palabra, la etimología de la palabra arqueología, para hacer tu propia, digamos, interpretación en términos creativos o artísticos Sí. o artificieros. Simbólico, de manera simbólica. ¿No? Entonces, para mí creo que es que un trabajo arqueológico en toda regla, pues en esa, digamos, búsqueda propia, búsqueda personal de tus raíces, como bien dice aquí, las raíces, las huellas y los símbolos, ¿no? Sí. Diego, esta exposición va a estar hasta el 27 de noviembre. Bueno, esto es el 27 de noviembre, la que fue en Soria. Es verdad, La de aquí, estuvo la de de... aquí de... Esta está, ahora aquí no está ahí el panfletillo. Acá. Está desde Aquí lo tengo. desde el 23 de septiembre, me parece, hasta el 15 de noviembre. Es esta. 23 de septiembre Hasta el 15 de noviembre. hasta el 15 de noviembre. Bueno, en el artículo ya les voy a poner todos los enlaces, la información para que puedan, si están por Bilbao, recomendable que vengan al Museo de Arqueología. Es un museo muy hermoso y que además justo en la entrada pueden encontrar la obra de Diego. Estamos aquí, esta es, digamos, la exposición. Aquí está Diego con su explicación y está el catálogo, que está compuesto, como pueden ver, todo el atril, que está hecho a mano, ¿no? Sí, Por Diego. con restos reciclados de madera. Y digamos, en el catálogo, pues, es un libro que se puede leer, se puede ver también. Con la foto, el cuadro del caserío con algunas imágenes del álbum familiar, y luego está pensado para que sea como una especie de periódico y póster con 3 imágenes centrales, con un tamaño un poco grande, sobre todo para que el árbol genealógico de mi familia, por parte de mi abuelo paterno, mi bisabuelo y mi bisabuela y todas sus descendientes o antecesores, mejor dicho, Claro. pues quedaran un poco reflejados. Pues como pueden ver, es un trabajo estéticamente muy bien hecho, muy bien realizado. El catálogo te lo ha hecho... El diseño lo he hecho yo todo, y el catálogo, como la exposición, la financió el Ayuntamiento de Soria. La exposición es básicamente fotografía y collage, como he dicho antes, pero también me gustaba meter varios paneles donde se contaba un poco el contexto y donde también pues se añadían a lo mejor referencias a cuestiones de estratigrafía, mineralogía, un montón de disciplinas, Claro. más allá de lo etnográfico y lo antropológico, y con ese valor, entre comillas, simbólico, como habíamos dicho antes, en torno a la arqueología. Claro, claro. Pues, si quieres volvemos, nos despedimos y la verdad que para mí es un gusto poder volver a encontrarme con Diego una vez más, bueno, porque también
estas charlas. Vas a tener una en el centro Numancia, aquí el en día Bilbao. 17, donde ahí ya voy a contar todo esto que he contado en el vídeo, pero proyectando todas las imágenes de la exposición y todas las imágenes que quedaron fuera. Claro, que yo estuve en una charla tuya sobre un escritor soriano Hace 2 años. hace 2 años, y la verdad que yo me quedé muy sorprendido, no sabía lo que me iba a encontrar ahí, y me encontré además de la charla tan interesante con Diego, con un montón de gente mayor, que, bueno, pues muy cariñosa, muy amable. Terminamos cenando, tomando unos vinos, y fue muy interesante. Por eso, bueno, para mí me da mucho gusto poderte seguir. Eh, yo, ya para despedirnos, me gustaría, tengo un recuerdo de cuando dábamos clases, digamos, cuando eras mi alumno. Yo sigo siendo alumno. Bueno, pero ya ahora creo que el alumno, como dicen, supera al maestro, y me da mucho gusto, de verdad te felicito, porque debo decir que, y como artista, pues puedo decir que tu obra tiene un valor en todos los aspectos, estético. Esto me ha sorprendido mucho, el catálogo, y siempre todos esos detalles que tienes con la impresión digamos, el formato impreso de tu trabajo y de tus conceptos, cómo los desarrollas, me parece genial. Y recuerdo yo que en una clase me preguntabas sobre la perspectiva, ¿no? Y yo venía pensando, mientras venía para acá, claro, esto es una perspectiva, es tu punto de vista, tu enfoque de ese pasado del que tú vienes, ¿no? Tu presente, y bueno, pues todo esto que has ido creando también, de alguna manera, una especulación con lo futuro, porque esto probablemente, pues, dentro de unos años, esto reflejará lo que estuvo sucediendo ahora. Sí. Que es una manera también de darle continuidad a todo este mundo, que de alguna manera también hablas de lo rural como no una pérdida, pero como cada vez se va perdiendo Sí, un poco de nostalgia por cómo era antaño y por los vestigios de lo que va quedando, porque el mundo rural se mantiene, pero lo que era la esencia o los modos de vida ha rurales cambiado. se van extinguiendo en cierta manera, con la propia gente mayor que los representaba o los mantenía. Claro. De alguna manera hay una cierta reivindicación de tu parte, o no, Bueno, pues no sé. digamos, de este mundo rural, tal como están las cosas también hoy en día, como también es toda esta la tecnología y demás va arrasando un poco también con ciertas formas un poco más primitivas, ¿no? Eso, sería como una especie, pues, como de contrapunto, de balanza, comparado con estos tiempos tan acelerados, el progreso, digamos, desorbitado y todo eso. Claro. Pues nada, de verdad, Diego, un gustazo, la verdad que qué buena oportunidad para poder reunirnos, porque además no tenemos mucho tiempo. Diego también está con mil cosas, pero de verdad un gusto, y además que sea pues para una exposición más, que estaremos pendientes de lo próximo que estés haciendo. Y eso, el próximo, bueno, la exposición, recuerden, hasta el 15 de noviembre de este año, así que tienen tiempo para darse una vuelta y aprovechar y ver el museo. Y luego la charla que vas a dar aquí en el Centro Numancia, ¿no? Eso es. El próximo Viernes 17. Viernes 17 de octubre. Eso. Así que, pues bueno, espero que puedan ver la exposición, que les haya parecido interesante todo esto que nos cuenta Diego. Y Diego, pues bueno, verdad, como siempre. Gracias, Jaime, a ti por la oportunidad para contar el proyecto. No, a ti, bueno, felicidades, Soriana. Gracias.